Me llamo Miguel. Tengo 38 años y soy taxista en Guadalajara. Llevo más de 15 años manejando por las calles de la ciudad, recorriendo barrios que conozco de memoria, saludando a los mismos vendedores ambulantes que pasan la mañana, ofreciendo tamales o fruta fresca, y atendiendo a los pasajeros que suben y bajan de mi taxi a diario. Mi vida es sencilla, rutinaria, y siempre trato de mantener mi auto limpio y en buen estado, aunque ya tiene sus años. Cada esquina de la ciudad me resulta familiar, desde la Plaza de la Liberación hasta los callejones estrechos de la colonia americana. Todo me habla de lo cotidiano, de la vida que llevo sin mayores sobresaltos. Mi esposa, Lorena, tiene 35 años y es ama de casa. Ella se ocupa de todo en la casa con una dedicación que admiro, aunque a veces nos lleve a pequeñas discusiones. Le gusta mantener la casa ordenada, con cortinas de tela simple, detalles artesanales y colores cálidos en las paredes. Cada tarde, mientras yo vuelvo del trabajo, el aroma del café recién hecho y la comida mexicana que prepara me recibe como un abrazo silencioso. Esa rutina, esa vida tranquila, era lo que conocíamos, hasta aquel día en que encontré un espejo olvidado en el asiento trasero de mi taxi. Era un espejo pequeño, antiguo y bonito, con un marco de madera trabajada que parecía haber soportado muchas manos a lo largo de los años. No había nadie reclamándolo, así que lo llevé a casa pensando que podría ser un regalo sencillo para Lorena. Nunca imaginé que algo tan aparentemente inofensivo podría alterar nuestra vida de la manera que lo hizo. Desde el momento en que el espejo entró en nuestra casa, sentí que algo cambiaba. No fue algo dramático ni espectacular, sino una sensación sutil pero constante. El aire se volvió más denso, como si la casa respirara de manera distinta. Lorena comenzó a irritarse con cosas que antes no le molestaban, como si cualquier pequeño desorden se volviera insoportable. Yo mismo empecé a notar que objetos importantes desaparecían o aparecían en lugares distintos sin que nadie los moviera. Recuerdo claramente la primera tarde que colocamos el espejo en la sala. El sol entraba por la ventana y reflejaba la luz sobre la madera del marco, iluminando la habitación de manera extraña. Me senté un momento en el sillón y observé a Lorena acomodando los cojines y noté que su expresión era más tensa de lo habitual. Era como si algo invisible estuviera presionando la casa, algo que ninguno de los dos podía identificar. Intenté no darle demasiada importancia al principio. Pensé que tal vez era solo cansancio, el estrés de mi trabajo o la rutina que a veces nos desgasta sin que nos demos cuenta. Pero la sensación se mantuvo. Durante los días siguientes, pequeñas discusiones comenzaron a surgir por cosas triviales. Una taza fuera de lugar, un trapo de cocina olvidado, un comentario que sonó más áspero de lo que era. Todo se sentía exagerado, aunque cada incidente por separado parecía banal. La rutina diaria empezó a convertirse en un ejercicio de tensión silenciosa. Al lavar los platos, sentía un peso en el pecho que antes no existía. Mientras barría el piso, percibía que la casa parecía más fría, aunque el sol entrara por la ventana. Incluso los ruidos de la calle, los vendedores, los niños jugando, el tráfico, se sentían distintos, como si todo el vecindario se moviera con una intensidad que antes pasaba desapercibida. Me encontré vigilando a Lorena sin darme cuenta. Observaba cómo se movía entre la cocina y la sala, cómo colocaba cada cosa con cuidado, y sentía una mezcla de preocupación y desconcierto. No había motivo aparente para el malestar, pero algo en el ambiente me decía que estábamos siendo afectados por algo que no entendíamos. Incluso nuestras rutinas nocturnas cambiaron. Dormíamos, pero el sueño no era el mismo. Había una tensión invisible que hacía que despertara varias veces durante la noche, revisando que todo estuviera en su lugar. Lorena, aunque intentaba disimularlo, también mostraba signos de inquietud. Parecía más fatigada, con pequeñas arrugas de preocupación marcando su rostro, como si el espejo hubiera infiltrado una sombra silenciosa en nuestra vida diaria. No podía evitar preguntarme de dónde venía aquel objeto y qué historias ocultaba. El marco desgastado, las imperfecciones del vidrio,
Todo parecía contar una vida anterior que nosotros desconocíamos. Cada vez que pasaba frente al espejo, sentía un escalofrío leve, una incomodidad que no podía explicar, como si el reflejo mismo guardara secretos que no debían ser revelados. Y así, la vida cotidiana que antes conocíamos comenzó a cambiar lentamente. Lo que parecía un simple regalo se convirtió en un protagonista silencioso de nuestra rutina, alterando nuestro hogar de manera casi imperceptible, pero constante. No había gritos, ni sombras evidentes, ni ruidos extraños, solo una sensación creciente de inquietud y tensión que nos envolvía sin que pudiéramos nombrarla. Después de unos días con el espejo en casa, empecé a notar que la rutina cotidiana ya no era suficiente para mantener la sensación de normalidad. Al subir al taxi por la mañana, el motor encendía con un ruido más áspero de lo habitual, como si él también sintiera la tensión que flotaba en la casa. Cada pasajero parecía llegar en el momento menos conveniente, y su humor se sentía más pesado, más impaciente. Incluso los trayectos que antes consideraba tranquilos se convertían en una carrera constante contra el tiempo y contra mi propia concentración. Fue un miércoles por la mañana cuando mi mala racha se hizo tangible. Al girar en una avenida que conocía de memoria, me distraje un instante revisando el retrovisor y no me di cuenta del semáforo. El pitido de la multa me sacó de inmediato de cualquier racionalización. Me habían levantado un acta. Mientras guardaba los papeles, sentí una mezcla de frustración y culpa que no era solo por la infracción, sino por la sensación de que todo estaba fuera de control. Esa misma tarde, de regreso a casa, noté que la sensación de tensión era más intensa. Lorena estaba más callada que de costumbre. Se movía por la casa ajustando cosas que yo no había notado antes, como si intentara controlar algo que se escapaba de nuestro alcance. La atmósfera estaba cargada, pesada, y yo no encontraba palabras para explicarlo. Los pequeños objetos que antes tenían un lugar fijo, ahora aparecían en sitios inesperados. Llaves sobre la mesa de la cocina, libros apilados donde nunca los habíamos dejado. Cada desplazamiento me hacía sentir que la casa ya no era nuestra, sino de algo invisible que observaba y movía las cosas a su antojo. Esa noche tuve mi primer sueño perturbador. No era un sueño en el sentido habitual. Era una experiencia tan vívida que al despertar sentí que la habitación todavía respiraba con esa misma tensión. Soñé que Lorena sostenía el espejo frente a ella. Su rostro en el reflejo estaba distorsionado, irreconocible, como si las facciones se hubieran derretido y reformado de manera grotesca. La sensación de angustia era tan intensa que no pude moverme ni gritar. Al despertar sudaba frío, con el corazón acelerado y la mente atrapada en la imagen que acababa de ver. Desde ese momento, los sueños se repitieron de manera esporádica, cada vez más vívidos y aterradores. En uno de ellos, el reflejo de Lorena me miraba directamente con unos ojos que no eran los suyos, ojos llenos de reproche y tristeza, mientras yo permanecía inmóvil, incapaz de alcanzarla o advertirle del peligro. Al despertar, la sensación de impotencia me acompañaba durante todo el día, mezclándose con la tensión cotidiana en casa y en el trabajo. En el taxi, los pasajeros parecían percibir mi estado de ánimo, aunque no lo dijeran. Algunos me preguntaban si estaba cansado o preocupado, y yo asentía, sin poder explicar la ansiedad que se había instalado en mí. La ciudad seguía igual de ruidosa, pero yo la sentía más opresiva. Los claxones sonaban más fuertes, las motos pasaban demasiado cerca, y los vendedores ambulantes gritaban con un tono que antes no me molestaba, pero que ahora encendía una irritación inmediata en mi interior. En casa, la relación con Lorena también comenzó a deteriorarse de manera sutil. Las discusiones eran cortas, indirectas, sobre detalles menores. ¿Quién debía lavar los platos primero? ¿Dónde colocar un trapo húmedo? ¿Cómo doblar las toallas? Todo parecía una escalera de pequeñas tensiones acumuladas, y yo sentía que no importaba cuánto tratara de calmarme o ayudar, algo invisible mantenía la discordia. Intenté racionalizarlo. Me decía que era estrés, que el cansancio acumulado y la rutina de manejar un taxi por la ciudad me estaba afectando.
que los sueños eran producto de mi mente, mezclando el miedo cotidiano con la preocupación por la multa y los objetos perdidos en casa. Sin embargo, cada vez que pasaba frente al espejo, una sensación de malestar profundo me atravesaba, como si algo dentro de él evaluara mi atención y mi temor. Comencé a evitar mirarlo directamente, aunque sabía que su presencia influía en todo. La simple visión de su marco envejecido y del vidrio ligeramente empañado me producía una incomodidad que no podía ignorar. Incluso cuando Lorena lo movía de lugar, el efecto persistía. La casa seguía sintiéndose pesada, como si cada objeto cargara un secreto que no debía descubrirse. Fue en ese contexto que me di cuenta de que no podía manejar esta situación solo. Necesitaba a alguien que entendiera más allá de lo cotidiano, alguien que pudiera dar sentido a esa sensación que me estaba desgastando día tras día. La idea de hablar con José, mi compadre de toda la vida, comenzó a tomar fuerza en mi mente. Él había conocido cosas que yo no podía explicar y siempre tenía una respuesta, aunque no siempre fuera fácil de escuchar. Antes de decidir ir a verlo, pasé otra noche intranquilo, dando vueltas en la cama, reviviendo cada sueño, cada discusión y cada objeto que parecía moverse por sí solo. Me preguntaba si estaba perdiendo la razón o si realmente algo del espejo estaba alterando nuestra vida. La incertidumbre y la ansiedad se habían vuelto mis compañeras constantes, y no podía pensar en otra cosa que no fuera encontrar una manera de entender lo que estaba pasando. Así terminé aquella semana, atrapado entre la vida cotidiana y una tensión creciente que no tenía nombre, consciente de que lo que había comenzado como un simple regalo se estaba convirtiendo en un protagonista silencioso de nuestra rutina, cambiando nuestro hogar y nuestra relación de manera invisible pero profunda. Después de varias semanas sintiendo la tensión en casa y los efectos que el espejo parecía tener sobre nuestra vida cotidiana, decidí que necesitaba ayuda. No podía enfrentar esto solo. Lorena estaba cada vez más cansada, con gestos de irritación que yo sentía como flechas invisibles, y yo mismo empezaba a notar que mi mente se llenaba de inquietud constante. Cada vez que pasaba frente al espejo, esa sensación de malestar me atravesaba el pecho, como si algo dentro de él me evaluara, midiera mi miedo y mi cansancio. Recordé entonces a José, mi compadre de toda la vida. Siempre había sido un hombre paciente, con palabras pausadas y con un conocimiento que muchos llamaban del otro lado. No era supersticioso de manera exagerada, pero sí tenía la habilidad de notar cosas que para otros pasaban inadvertidas. Decidí visitarlo, llevando conmigo el espejo envuelto en una manta, con cuidado de no dejar que su presencia me afectara más de lo necesario durante el traslado. El trayecto hasta su casa fue silencioso. Mientras conducía, sentía que la ciudad se veía distinta. Las calles de Guadalajara, normalmente familiares, me parecían más estrechas, más caóticas, y los sonidos cotidianos, buzones de auto, vendedores ambulantes, niños jugando, resonaban con un tono más agudo, casi irritante. La tensión que el espejo traía a mi vida se sentía en cada movimiento, y no pude evitar acelerar un poco para salir de la sensación opresiva que se acumulaba dentro del taxi. Cuando llegué, José me recibió con esa calma que siempre lo caracterizaba. Sus ojos arrugados observaban todo con detenimiento, como si pudiera ver más allá de lo evidente. Coloqué el espejo frente a él, cubriéndolo parcialmente, pero fue suficiente para que su expresión cambiara. Una mezcla de seriedad y reconocimiento. No dijo nada de inmediato, solo sostuvo el marco con cuidado y lo examinó de todos los ángulos, como si tratara de leer algo oculto en el vidrio y la madera desgastada. José comentó de manera indirecta que el espejo tenía una energía pesada. No mencionó fantasmas ni historias exageradas, simplemente explicó que objetos pueden acumular memorias, emociones y experiencias de quienes los poseyeron antes, y que este en particular parecía haber retenido algo negativo del dueño anterior. Mientras hablaba, yo sentía que todo lo que había experimentado en casa, la tensión, las discusiones, los objetos desaparecidos, empezaba a tener sentido.
La sensación de amenaza que no podía nombrar tenía un origen y no era producto de mi imaginación, aunque fuera difícil de aceptar. Me explicó que la energía de ciertos objetos puede afectar a quienes los rodean de manera sutil, pero constante, alterando emociones, decisiones y la atmósfera de un lugar. No había rituales dramáticos ni fórmulas mágicas, solo una advertencia, que cuidara cómo y dónde se colocaba el espejo y que fuera consciente de que sus efectos no desaparecían simplemente por moverlo o esconderlo. Sus palabras me hicieron sentir una mezcla de alivio y preocupación. Aliviado porque alguien más reconocía lo que yo había percibido, preocupado porque entendí que no existía una solución simple. Mientras escuchaba, mi mente repasaba los días anteriores, cada objeto perdido, cada discusión con Lorena, los pequeños accidentes en el trabajo y mis sueños perturbadores. Todo coincidía con la presencia del espejo. José también mencionó que algunas personas sienten la necesidad de buscar la ayuda de alguien con experiencia para neutralizar este tipo de energía, pero que los resultados no siempre eran inmediatos ni definitivos. Salí de su casa con el espejo nuevamente en el taxi, sintiendo un peso más consciente en mis manos y en mi mente. La ciudad parecía igual, pero yo sabía que ahora cada giro, cada semáforo, cada paso que daba dentro de la casa estaría condicionado por esta nueva conciencia de lo que el espejo representaba. Sabía que llevarlo a casa nuevamente implicaría enfrentar no solo la tensión física del objeto, sino también la psicológica. Cada reflejo, cada sombra en la sala, cada movimiento imprevisto de objetos podría ser una manifestación de esa energía pesada. Durante el camino de regreso, pensaba en Lorena. Ella no sabía la magnitud de lo que yo había escuchado de José, pero podía sentir que algo estaba diferente. Cada vez que cruzábamos miradas, percibía su preocupación silenciosa, su cansancio. Sabía que no podía simplemente decirle que un espejo estaba alterando nuestra vida, que su presencia tenía un efecto tangible sobre nuestra relación, nuestra tranquilidad y nuestra rutina. Por eso, decidí manejarlo con cuidado, observando, aprendiendo a anticipar la tensión que el objeto traía consigo, tratando de contenerlo sin provocar más miedo. Al llegar a casa, coloqué el espejo en la sala, pero no en su lugar habitual. Lo apoyé en una esquina parcialmente cubierto, tratando de limitar la energía que emanaba. Esa noche, mientras me recostaba, recordé los sueños recientes, la imagen distorsionada de Lorena, los ojos que no eran suyos, la sensación de impotencia. La ansiedad no desapareció. Ahora sabía que lo que sentía no era solo miedo irracional, sino una consecuencia directa de la presencia del espejo. Me sentía atrapado entre la vida cotidiana que conocía y un misterio que no podía controlar completamente, consciente de que cada acción, cada movimiento dentro de la casa podía ser afectado por aquello que había traído a nuestro hogar como un regalo inocente. Después de la visita a José, regresé a casa con la sensación de que la vida tal como la conocíamos había cambiado para siempre. No era miedo en el sentido convencional, ni la presencia de un espectro visible. Era una presión constante, invisible, que se colaba en cada momento del día. La casa estaba más silenciosa, pero no tranquila. Cada sonido, cada objeto que se movía levemente, parecía señalar que el espejo seguía activo, que su energía no podía ser ignorada. Intenté establecer límites. Moví el espejo a un rincón menos visible, lo cubrí parcialmente con una manta y traté de concentrarme en mi rutina, en el trabajo, en las comidas que Lorena preparaba con esmero. Pero incluso así, la tensión se filtraba. Lorena seguía irritada con cosas que antes no le molestaban. Yo me encontraba revisando constantemente que todo estuviera en su lugar, y los objetos continuaban apareciendo donde no debían. Cada movimiento inadvertido parecía amplificar la sensación de amenaza silenciosa. Los sueños no desaparecieron. Continuaban apareciendo imágenes distorsionadas, reflejos de Lorena que no eran suyos, ojos que me miraban con reproche, bocas que sonreían de manera extraña. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, incapaz de volver a dormir de inmediato.
La ansiedad me acompañaba durante el día, mientras conducía. Cada luz de tráfico, cada pasajero incómodo, cada ruido de la ciudad parecía exacerbar la sensación de que algo me observaba, algo que no podía controlar. Lorena, aunque no mencionaba el espejo directamente, se volvió más callada. Sus gestos de preocupación eran sutiles, pero los percibía claramente. La tensión entre nosotros ya no era de palabras, sino de silencios cargados de incomodidad. Me sorprendía mirando su rostro por minutos, tratando de descifrar si también sentía lo mismo que yo, si había percibido la presencia que me había alterado la rutina y los sueños. Cada vez que pasaba frente al espejo, la ansiedad aumentaba. No podía evitarlo, y el reflejo me devolvía una sensación de amenaza que no podía explicar, algo que no necesitaba palabras para comunicarse. A pesar de los esfuerzos de José y de mis propias precauciones, la sensación de impotencia se volvía más intensa. Ya no se trataba solo de objetos perdidos o discusiones menores. Era la certeza de que aquel espejo estaba infiltrado en nuestra vida, controlando sutilmente nuestras emociones y decisiones. La idea de deshacerme de él me provocaba miedo. No sabía qué pasaría si lo movía fuera de la casa, si lo tiraba o lo escondía completamente. Su energía parecía persistir, intangible, como si el objeto tuviera voluntad propia. Una tarde, mientras limpiaba la sala, sentí un frío súbito que recorrió toda mi espalda. Miré al espejo de reojo y por un instante tuve la sensación de que el reflejo no coincidía con la realidad. La luz de la ventana se deformaba, los colores parecían más apagados y una sensación de urgencia me empujó a retroceder. No había nada visible, ningún cambio físico, solo esa sensación de opresión que no podía nombrar. Sentí que el aire mismo se había vuelto más pesado y comprendí que aquel objeto estaba más presente de lo que yo podía aceptar. Los días siguieron con la misma tensión silenciosa. Lorena se concentraba en sus tareas, yo en el taxi, pero siempre estaba esa sombra que condicionaba cada decisión. No hubo gritos ni fenómenos espectaculares, solo pequeñas señales. Un vaso colocado en otro lugar, un libro fuera de sitio, discusiones que comenzaban y terminaban antes de que pudiéramos identificar su causa. Todo ello acumulaba un peso psicológico que nos hacía sentir atrapados en nuestra propia casa. A veces me sentaba frente al espejo, contemplando su marco desgastado, tratando de entender si alguna acción podía liberarnos de aquella tensión. Recordaba las palabras de José, sus advertencias calmadas pero firmes, y comprendía que no existía una solución simple. Era como si el espejo hubiera adquirido parte de nuestra vida, infiltrándose en lo cotidiano, haciendo que lo que antes era seguro, ahora resultara incierto. Hoy, mientras escribo esto, el espejo sigue en la sala. No lo moví, no lo escondí, y no me atrevo a mirar demasiado de cerca. A veces, cuando la luz del sol entra por la ventana, noto cómo refleja un brillo extraño en la madera del marco y siento un escalofrío que recorre mi espalda. Lorena sigue ocupándose de la casa, yo sigo manejando el taxi y la vida continúa, aunque nada es igual. La tensión persiste, silenciosa, y solo me queda aceptar que algunas cosas no pueden explicarse ni controlarse del todo. No sé qué sucederá mañana, ni cuánto durará esta sensación. El espejo permanece allí, aparentemente inerte, pero su presencia sigue influyendo en nosotros. Es un recordatorio constante de que incluso los objetos más simples pueden albergar historias y energías que superan nuestra comprensión. La vida que conocíamos antes de traerlo a casa ya no existe. Lo que queda es una mezcla de rutina, miedo y una vigilancia constante, conscientes de que un objeto tan pequeño puede cambiar la manera en que vivimos, sentimos y nos relacionamos. Y así, cada día se convierte en una prueba silenciosa, un ejercicio de cautela y observación, mientras el espejo, quieto en su esquina, parece esperar, paciente, que descubramos sus secretos o que simplemente nos dejemos afectar por ellos.
Me llamo Martín López y soy viudo desde hace casi 2 años. Mi vida cambió por completo el día que mi esposa Gabriela falleció. Todavía siento su ausencia todos los días, especialmente cuando veo a mi hija, María Clara, extrañándola tanto como yo. Tengo 35 años y trabajo como técnico en mantenimiento eléctrica, un trabajo que me mantiene ocupado y me da cierta sensación de control, algo que a veces siento que se me escapa en casa. Desde que nos mudamos a Guadalajara, he estado buscando un lugar que pudiéramos llamar nuestro espacio, un apartamento donde mi hija pudiera sentirse segura, aunque yo también necesitara adaptarme. El apartamento que encontramos está en un edificio de 3 pisos, en una calle tranquila de clase media. Es sencillo, cocina pequeña, sala modesta y un balcón que da al patio interno. Los pasillos son estrechos, con escaleras de metal que crujen cuando subo cargando cajas. Y las puertas están pintadas de colores neutros, algunas con rayones que muestran el paso del tiempo. Me gusta pensar que este lugar puede ser un refugio para María Clara y para mí, aunque la soledad aún se siente entre las paredes vacías. El primer día fue agotador. Llegamos cargando cajas y muebles, y ella corría entre las habitaciones, emocionada y un poco temerosa de lo nuevo. La observaba desempacando sus cosas, sus muñecas, sus cuadernos, y no podía evitar recordar a Gabriela junto a nosotras, ayudando, riendo. María Clara abrió la caja de fotos antiguas y pasó los dedos sobre las imágenes de su mamá, y en sus ojos vi esa mezcla de nostalgia y tristeza que me rompe el pecho cada vez que la miro. Intenté sonreír, decirle que todo estaría bien, aunque por dentro me sentía igual de perdido que ella. El primer par de noches fueron extrañas, pero yo no quería admitirlo. Mientras acomodaba la cocina, escuché un leve lamento, casi un susurro que venía del apartamento contiguo, el 3B. Me dije que debía ser imaginación o algún vecino que regresaba tarde, pero el sonido tenía un matiz demasiado humano, demasiado triste. Era un lamento suave, repetitivo, como si alguien murmurara mi hijo, en medio del silencio de la noche. Traté de ignorarlo, concentrarme en cerrar ventanas y asegurarme de que María Clara dormía tranquila en su habitación. Al día siguiente, mientras preparaba café de olla en la cocina, ella me preguntó por su mamá otra vez. La escuchaba y, aunque trato de mantener la calma, sentí un peso enorme en el pecho. Recordé cómo Gabriela siempre nos hacía desayunos juntos, cómo la casa olía a pan recién hecho y café recién colado. Ahora el aroma del café es lo único que mantiene una conexión con esos recuerdos, mientras me esfuerzo por llenar de normalidad el espacio que ahora compartimos. Durante esos primeros días, noté pequeños detalles que me incomodaban. La luz del pasillo que a veces parpadeaba sola, el eco de pasos que parecían más cercanos de lo que debían, y esos susurros casi inaudibles que seguían viniendo del apartamento vacío al lado. Cada vez que pasaba por el corredor con María Clara, ella se aferraba a mi mano un poco más fuerte, y yo sentía esa misma tensión recorrer mi espalda. Intentaba explicarme que todo tenía una razón lógica, que eran ruidos del edificio, caídas de objetos de otros vecinos, pero había algo en el tono de esos lamentos que no podía ignorar. El primer fin de semana, mientras desempacábamos la ropa, María Clara encontró una muñeca que le pertenecía a su mamá y comenzó a hablarle suavemente, como si la buscara. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de nostalgia y culpa por no poder darle a mi hija todo lo que la vida nos arrebató. Esa noche, mientras la acurrucaba para dormir, escuché de nuevo los lamentos. No pude evitar detenerme en la puerta de su habitación, intentando localizar el origen, y sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. El sonido parecía venir de justo al lado, más cercano y más triste que antes. Mi corazón latía acelerado, y por primera vez, un miedo silencioso se instaló en mí, un miedo que no podía explicar y que no sabía si compartir con mi hija. A pesar de todo, intenté mantener la rutina, llevarla a la escuela, preparar sus comidas, ayudarla con sus dibujos y tareas. Pero cada noche,
Al acostarla y escuchar los pasos de su respiración calmándose, sentía que algo invisible nos observaba desde la pared contigua. No había luz, no había figuras definidas, solo esa sensación persistente de tristeza profunda y de pérdida que parecía ocupar el espacio vacío del 3B. Esa primera parte de nuestra vida en el apartamento me enseñó que, aunque la rutina puede distraernos, la ausencia y la tristeza no desaparecen fácilmente. Cada risa de María Clara, cada momento de juego, se entrelazaba con la memoria de Gabriela y con esa sensación inquietante que no lograba entender. No sabía aún qué nos esperaba en las próximas noches, pero algo en el aire me decía que el edificio guardaba secretos que iríamos descubriendo poco a poco, mientras tratábamos de sobrevivir a la soledad, al duelo y a los lamentos que ya comenzaban a formar parte de nuestra rutina nocturna. Los días siguientes a nuestra mudanza trajeron una rutina más estable, pero también una sensación creciente de inquietud que no podía ignorar. María Clara seguía extrañando a su mamá, y a menudo me pedía que le contara historias sobre ella, o que le mostrara fotos de Gabriela. Yo intentaba mantener la calma, pero había momentos en los que me sentía atrapado entre la necesidad de consolar a mi hija y la presión de enfrentar algo que ya no podía explicar. Una noche, mientras terminaba de revisar unas reparaciones menores en la cocina, escuché nuevamente los lamentos provenientes del apartamento contiguo. Esta vez no era un susurro aislado, parecía un llanto constante, un murmuro de mi hijo, que se repetía una y otra vez. El sonido me erizó la piel y por un instante dudé si debía acercarme a la puerta o simplemente ignorarlo. Intenté racionalizar, recordándome que podía ser alguien sufriendo, un vecino en duelo, algún eco del edificio, pero la sensación de desasosiego se instaló en mi pecho. Esa misma noche, María Clara me dijo que había visto algo en el pasillo. Al principio pensé que era producto de su imaginación, de la soledad o del miedo a la oscuridad, pero la descripción que me dio me heló la sangre. Contó que vio una mujer de blanco, con un velo que cubría su rostro, caminando lentamente por el corredor frente a nuestro apartamento. Lo decía con tanta seriedad que no pude desestimar sus palabras. Me relató que se había levantado de la cama, había tomado una silla y la había colocado frente a la puerta para mirar por el ojo mágico, pero que no tuvo valor de abrir. Su voz temblaba cuando me explicaba lo que sentía, aunque yo sabía que no estaba inventando nada. La certeza en sus ojos me lo decía todo. A partir de esa noche, los lamentos y la presencia de la figura comenzaron a formar parte de nuestra rutina nocturna. Cada vez que María Clara me pedía que la acompañara al baño, yo sentía un peso en el pecho, una mezcla de protección y miedo. La veía avanzar con pasos lentos por el pasillo, volteando con frecuencia hacia la puerta del 3B, y yo sentía que su miedo era contagioso. Comenzó a hablar menos sobre su madre durante el día y más sobre esa mujer de blanco, sobre sus pasos silenciosos y la tristeza que parecía emanar de ella. En varias ocasiones, intenté distraerla. Jugábamos a dibujar o preparar algo para la cena, pero los lamentos siempre regresaban, persistentes e implacables. Una tarde, mientras organizábamos los libros en la sala, escuchamos un golpe seco en el corredor. María Clara se aferró a mi pierna y yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había nadie allí cuando abrí la puerta, solo el silencio y la sensación de que algo nos observaba desde la pared contigua. Empecé a notar cambios en mí mismo. Sentía un cansancio que no se explicaba solo por el trabajo. Había noches en las que el sueño no llegaba y me encontraba revisando el pasillo una y otra vez, aunque nada sucediera. La presencia se hacía más tangible cuando las luces parpadeaban o cuando el edificio estaba en silencio absoluto, y yo sentía que cada sombra podía esconder algo que no debía ser visto. María Clara, a su manera, parecía entender que yo también estaba asustado, y su miedo se mezclaba con el mío, creando una atmósfera de tensión que ya no podía ignorar. Una noche, después de acostar a María Clara, escuché los lamentos de manera más clara que nunca. No era un sonido apagado o distante, era cercano, desgarrador, y parecía llenar todo el pasillo.
Me acerqué a la puerta del 3B, tratando de escuchar con más atención, y sentí que la tristeza del llanto me atravesaba. Intenté convencerme de que era un eco de la imaginación, pero la intensidad de la emoción que emanaba de esos lamentos me decía que no era así. Por primera vez, comprendí que estábamos frente a algo que no podía explicar ni controlar, y que la seguridad de nuestra nueva casa estaba comprometida de una manera que nunca hubiera imaginado. En esos días, los pequeños detalles cotidianos adquirieron un matiz inquietante. El sonido del agua corriendo en la tubería, el crujir de las escaleras, el viento que movía la puerta del balcón, todo parecía amplificado, cada ruido un recordatorio de la presencia invisible que compartía el edificio con nosotros. María Clara comenzó a evitar el pasillo por las noches y cuando pasábamos cerca de la puerta del 3B, su agarre a mi mano se volvía más fuerte, más urgente. Sentí miedo no solo por mí, sino por ella, y por la forma en que su mundo se estaba mezclando con algo que no pertenecía a nuestra realidad cotidiana. La tristeza y el miedo comenzaron a formar parte de nuestras vidas diarias. Cada vez que cocinaba, preparaba la escuela o ayudaba a María Clara con sus dibujos, sentía la sombra de la presencia junto a nosotros. Intenté mantener la rutina, recordarle que estaba ahí para protegerla, que todo iba a estar bien, pero el sonido de los lamentos continuaba persistente, un recordatorio constante de que había algo más, algo que no podía ignorar ni comprender completamente. Los días se fueron volviendo más pesados, la rutina diaria seguía ahí, intentando dar normalidad a nuestras vidas, pero los lamentos del 3B y la aparición de la mujer de blanco comenzaron a ocupar cada pensamiento mío. María Clara evitaba el pasillo y cuando pasábamos por ahí su mano se aferraba con fuerza a la mía. No me atreví a dejarla sola en la casa después de la noche en que describió la figura caminando frente a nuestra puerta, y yo sentí una mezcla de culpa, miedo y preocupación que no me dejaba dormir. Una tarde, mientras revisaba la presión del agua en la cocina, noté a don Ricardo, el vecino del mismo piso, charlando con doña Lupita en la entrada del edificio. Pensé que tal vez podría acercarme y preguntarle sobre los ruidos que escuchábamos. Don Ricardo siempre había sido reservado, pero algo en mi desesperación me impulsó a acercarme. Le comenté de manera indirecta que habíamos escuchado lamentos por la noche y que María Clara había visto a alguien en el pasillo. Él me miró con una mezcla de compasión y preocupación y me contó que el apartamento del lado estaba vacío desde hacía varios años. Me dijo que la última persona que vivió ahí fue una mujer llamada Fátima Herrera, que había perdido a su hijo en un accidente y que, días después, ella misma se había quitado la vida. Me explicó que nadie había vuelto a habitar el 3B desde entonces y que a veces se escuchaban sonidos extraños que la gente atribuía al viento o a la imaginación de los vecinos. Al principio me costó procesarlo. Intenté racionalizarlo. El edificio tiene tuberías viejas, los pisos crujen, los ecos se confunden, pero no podía quitarme de la cabeza los detalles que María Clara había descrito. La mujer de blanco, el velo cubriéndole el rostro, la tristeza que parecía emanar de ella. Todo encajaba de manera inquietante con la historia que don Ricardo me relataba. Comencé a sentir un peso en el pecho que no desaparecía ni trabajando ni cocinando, ni siquiera cuando María Clara dormía profundamente. Esa noche, después de acostarla, escuché los lamentos más claros que nunca. No había duda, alguien o algo estaba llorando, y su llanto no era natural, sino cargado de dolor y desesperación. Me acerqué a la puerta del 3B, sin abrir, solo para escuchar mejor. Sentí que cada palabra, cada suspiro del llanto, atravesaba la pared y llegaba directo a mí, como si Fátima misma nos estuviera hablando, reclamando, llorando por su hijo perdido. Intenté mantener la calma, recordándome que debía proteger a María Clara y no dejar que el miedo me consumiera. Pero el terror psicológico comenzó a dominarme. Cada sombra parecía moverse, cada sonido cotidiano adquiría un matiz siniestro. Las puertas que crujían, el viento que movía las cortinas,
los pasos de los vecinos. Todo parecía un aviso de que no estábamos solos y que lo que habitaba en el 3B no era algo que pudiera explicarse con lógica. María Clara comenzó a hablar más sobre la mujer de blanco. Me contó que la veía detenerse frente a la puerta, inclinando la cabeza como si nos estuviera observando, y luego desaparecer silenciosamente por el corredor. Su miedo se mezclaba con su curiosidad, y cada relato suyo me dejaba un nudo en el estómago. Intenté distraerla durante el día con juegos, dibujos y pequeños paseos, pero por la noche todo regresaba. El sonido del llanto, el eco de pasos que no correspondían a nadie, la sensación de que algo nos observaba desde el 3B. Comencé a sentirme atrapado en un ciclo que no podía controlar. No había explicación racional que calmara el miedo que crecía en mí. Cada vez que abría la puerta para sacar la basura, cada vez que pasaba por el pasillo hacia el balcón, la sensación de presencia me hacía tensar los hombros, aceleraba mi respiración y me recordaba que había algo que no pertenecía a nuestro mundo cotidiano. Al final, entendí que lo que estaba ocurriendo no era solo una coincidencia o la imaginación de una niña que extrañaba a su madre. Había un dolor profundo, un lamento que no podía ignorar y una presencia que se manifestaba a su manera. Intenté explicármelo racionalmente. Me repetí que era solo la historia del edificio, que los ecos de un pasado trágico podían jugar con nuestra mente. Pero cada noche, cada suspiro que escuchábamos, cada sombra que cruzaba el corredor, me recordaba que estábamos frente a algo que desafiaba cualquier explicación. Mientras María Clara dormía, acurrucada junto a mí, sentí por primera vez que nuestra vida en el 3B no sería como esperábamos. No había forma de volver atrás, ni de ignorar lo que habitaba al lado de nuestra puerta. Solo quedaba aprender a convivir con la presencia, proteger a mi hija y esperar que, de alguna manera, los lamentos de Fátima encontraran su descanso sin llevarnos consigo. Con el paso de los días, la rutina seguía siendo mi única defensa contra el miedo, aunque era una defensa frágil. Cada mañana me levantaba, preparaba café de olla, organizaba la mochila de María Clara y trataba de que nuestro día transcurriera con normalidad. Pero la noche siempre traía de vuelta los lamentos. No importaba lo que hiciéramos durante el día. El llanto silencioso y los pasos que no eran de nadie nos esperaban. María Clara, cada vez más sensible, comenzó a evitar incluso mirar hacia la puerta del 3B. En sus dibujos, que antes eran alegres y coloridos, ahora aparecían figuras difusas, sombras que caminaban por los pasillos y una mujer de blanco que parecía flotar. En sus ojos podía ver la mezcla de miedo y curiosidad que nunca lograba comprender del todo, y eso me rompía el corazón. Sentía que estaba perdiendo parte de su inocencia y no había manera de protegerla completamente de lo que habitaba al lado de nuestra puerta. Una noche, después de acostarla, escuché los lamentos más intensos que jamás había oído. Me acerqué a la puerta del 3B, con el corazón acelerado, y sentí un calor húmedo, como un aliento cargado de tristeza que parecía atravesar la madera y llegar hasta mí. Todo en mi cuerpo me decía que no debía abrir, pero la curiosidad y la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo eran más fuertes que el miedo. Cerré los ojos, respiré profundo y me dije a mí mismo que debía proteger a mi hija, que cualquier acción podría ponerla en riesgo. A medida que los días se volvían más insoportables, empecé a considerar buscar ayuda fuera de la medicina, aunque no estaba seguro de que funcionara. Pensaba en personas que pudieran conocer algo de este tipo de fenómenos, en antiguos vecinos o incluso en alguien que entendiera los lamentos y la tristeza que parecían habitar el edificio. No sabía si eran fantasmas, recuerdos atrapados o solo la manifestación del dolor de una mujer que había perdido a su hijo. Pero algo dentro de mí me decía que no podía seguir ignorando la presencia. El miedo ya no era solo mío. María Clara dormía cada noche con un ojo abierto, pendiente del pasillo, y a veces se levantaba para acercarse a la puerta sin llegar a tocarla, solo observando. Yo trataba de mantener la calma,
pero sentía que mi propia percepción de la realidad se alteraba. Sombras que parecían moverse, susurros que parecían hablarme directamente, y un vacío extraño en el 3B que me absorbía cada vez que me acercaba. El día a día continuaba, y yo intentaba que la rutina nos protegiera. La escuela, la cena, los juegos, los dibujos, pero incluso en la luz del día podía sentir la presencia, como si algo nos siguiera desde la pared contigua. Cada vez que María Clara mencionaba los lamentos o la mujer de blanco, yo sentía un peso enorme, un miedo que no se podía racionalizar. Sabía que debía mantenerla a salvo, pero la incertidumbre sobre lo que habitaba el 3B me perseguía en cada instante. Llegó un momento en que comprendí que nuestra vida en el apartamento no volvería a ser normal. La sensación de que algo invisible nos observaba era constante, y aunque el llanto de Fátima podía desaparecer a veces durante el día, siempre regresaba al caer la noche. Comenzamos a aprender a vivir con él, a compartir nuestro espacio con la tristeza que emanaba del 3B, con el dolor de una madre que nunca encontraría a su hijo y cuya presencia se manifestaba de manera silenciosa y dolorosa. Hoy, mientras escribo esto, siento que la historia no tiene un final claro. No sé si alguna vez dejaremos de escuchar los lamentos, ni si la mujer de blanco seguirá rondando el pasillo frente a nuestra puerta. Solo sé que María Clara y yo compartimos un vínculo más fuerte que el miedo, y que cada noche, mientras el edificio se sumerge en el silencio, los lamentos nos recuerdan que hay cosas que no podemos entender, pero que debemos aprender a soportar. La presencia sigue ahí, constante y silenciosa, y nuestra vida continúa entre susurros y sombras. No puedo decir si es Fátima, si es la tristeza de mi hija que toma forma, o simplemente algo que desafía la razón. Lo único que sé con certeza es que la soledad y el dolor pueden manifestarse de maneras que nadie espera, y que en ocasiones la línea entre lo real y lo inexplicable se vuelve difusa, dejando solo la certeza de que algo nos observa desde el apartamento 3B. Me llamo Cayo, tengo 28 años y vivo solo en Guadalajara desde hace un par de años. Trabajo en una librería pequeña en el centro, donde los días suelen pasar tranquilos, entre libros y clientes habituales. Me gusta caminar por la ciudad los fines de semana, perderme entre calles conocidas, observar cómo la vida cotidiana se desarrolla y, sobre todo, visitar la Plaza Tapatía, que siempre ha sido para mí un lugar de calma, un punto donde puedo desconectarme del trabajo y respirar un poco. Era un sábado por la mañana, cuando, como muchas veces, decidí ir a la plaza después de desayunar unos tamales cerca de mi casa. Todo parecía normal. El olor a churros recién hechos flotaba en el aire. Los vendedores ambulantes anunciaban sus productos con voces desgastadas pero animadas. Los niños corrían alrededor de la fuente central, mientras sus padres los vigilaban con sonrisas cansadas. Me detuve junto a la fuente, mirando las pequeñas burbujas de agua que saltaban y el reflejo del sol sobre la superficie, cuando sentí que alguien me observaba. Al principio pensé que era alguien más entre la multitud, quizá un turista que me miraba por curiosidad, pero algo en la manera en que esa mirada me alcanzaba me hizo detenerme. Levanté la vista y lo vi. Un hombre parado a pocos metros, con la espalda recta, el cuerpo rígido, vestido con un traje oscuro que parecía de otra época. Una camisa blanca impecable y una corbata estrecha, muy al estilo de los años 50 o 60. Su cabello estaba perfectamente peinado, como si hubiera salido de una peluquería hace apenas unos minutos, aunque el estilo parecía anticuado y extraño en medio de la plaza moderna. Me pareció tan fuera de lugar que por un segundo creí que podía estar imaginándolo. Me acerqué un poco, intentando que no notara mi interés, pero cada vez que miraba directamente hacia él, parecía desaparecer entre la multitud, como si se confundiera con el entorno. Respiré hondo y decidí preguntarle a Javier, un conocido que vende artesanías cerca de la fuente, si había visto a alguien raro. Javier negó con la cabeza y dijo que no notaba nada fuera de lo común, que la plaza estaba igual que siempre. No quise insistir demasiado, así que seguí caminando,
Pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Cada vez que volteaba, sentía que el hombre estaba allí, parado en alguna esquina, apoyado en un poste o simplemente en silencio entre la gente. Decidí preguntar a otras personas, la camarera del café, una familia con un carrito de bebé, un guardia que patrullaba la plaza. Todos coincidieron en lo mismo. No veían nada extraño. Nadie parecía notar la presencia del hombre, y eso comenzó a hacer que mi mente dudara de mí mismo. Mientras caminaba entre los puestos de artesanías, el olor de las tortillas recién hechas y de los tacos al pastor me llegaba de todos lados. Podía escuchar el murmullo de los turistas que tomaban fotos, el sonido metálico de monedas al caer en los puestos de vendedores ambulantes y el constante vaivén de niños corriendo y riendo. Cada detalle cotidiano hacía que la visión del hombre se sintiera extrañamente real y al mismo tiempo imposible. Era como si mi mente se contradijera. Veía algo que no debía estar allí, pero todos a mi alrededor insistían en que nada raro pasaba. Empecé a sentir una mezcla de confusión y miedo, una especie de inquietud que no podía explicar. Mi corazón se aceleraba cada vez que creía verlo en el borde de mi visión, y por momentos sentí que mi respiración se hacía más pesada, como si el aire de la plaza se volviera más denso a mi alrededor. Intenté racionalizar. Quizá era estrés, quizá había visto a alguien vestido de manera antigua por casualidad y mi cerebro lo había exagerado, pero había algo en la manera en que me miraba, en la quietud de su postura y la firmeza de su mirada, que me decía que no era coincidencia. Pasé el resto de la mañana intentando ignorarlo, comprando un par de libros en la librería cercana y saludando a conocidos, pero siempre sentía que su presencia estaba allí, detrás de mí, en algún punto de la plaza, observando cada uno de mis movimientos. Al final, decidí regresar a casa más temprano de lo habitual, con la sensación de que algo en Guadalajara había cambiado para mí, algo que no podía explicar y que empezaba a seguirme incluso en mis propios pensamientos. Después de aquel primer encuentro en la plaza, empecé a notar algo que no podía explicar. Al principio, creí que solo era casualidad, que mi mente estaba jugando conmigo, pero pronto entendí que no lo era. El hombre de las ropas antiguas empezaba a aparecer en otros lugares de la ciudad, siempre a la distancia, siempre observándome, pero sin acercarse, sin hablar ni hacer nada que pudiera delatar sus intenciones. Un martes por la tarde, después de salir de la librería, me dirigí a la panadería de la esquina para comprar pan y unas tortas. Al cruzar la calle, lo vi apoyado junto a un poste, mirando en mi dirección. Mi primer impulso fue pensar que era otro cliente, alguien que casualmente estaba allí, pero la forma en que me seguía con la mirada, rígido y concentrado, me heló la sangre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien hubiera encendido un aire frío en pleno verano. Durante los días siguientes, comenzó a aparecer en los lugares que frecuentaba, en la esquina del mercado donde compraba fruta, en la cafetería donde tomaba mi café de media tarde, incluso en el parque cercano a mi departamento, donde solía caminar cuando necesitaba despejar la cabeza. Cada vez que intentaba acercarme, él desaparecía entre la gente, como si supiera exactamente a dónde mirar o cómo evitar ser atrapado. Comencé a sentirme perseguido de una manera que no podía explicar racionalmente. Intenté hablar con alguien sobre esto. Primero lo comenté con Lucía, una amiga que también trabajaba en la librería. Le conté que había visto a un hombre que parecía de otra época, con ropa anticuada y un cabello perfectamente peinado, y que sentía que me seguía por toda la ciudad. Lucía negó haber visto algo y me dijo que probablemente estaba imaginando cosas, que a veces la mente juega trucos cuando uno está cansado o estresado. Pero su negación solo intensificó mi ansiedad. Si nadie más lo veía, podía estar seguro de que no estaba perdiendo la cabeza. Cada aparición era más angustiante que la anterior. Una tarde, mientras caminaba por la calle Independencia, sentí su presencia detrás de mí antes incluso de voltear. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y mi respiración se volvió entrecortada. Intenté concentrarme en los sonidos cotidianos para calmarme,
El ruido de los coches, el murmullo de las conversaciones, el canto de los pájaros en los árboles de la acera, pero el contraste con la quietud del hombre hacía que mi percepción de la realidad se volviera inestable. Cada sombra podía ser él. Cada reflejo en un escaparate me parecía su rostro. Empecé a registrar mentalmente cada aparición, anotando mentalmente horarios y lugares, como si crear un mapa me ayudara a entender algo que mi lógica no podía explicar. Incluso mi rutina empezó a verse afectada. Evito ciertos cafés, cambio mi camino hacia el trabajo y procuro no mirar hacia atrás demasiado seguido, aunque la necesidad de confirmar su presencia siempre me gana. La ansiedad creció hasta convertirse en un peso constante en el pecho, una sensación de que no estaba solo en ningún lugar de Guadalajara. Una tarde, al cruzar la calle rumbo a mi departamento, lo vi de nuevo. Estaba parado frente a un edificio antiguo, con la postura recta, el traje impecable y esa mirada fija que me atravesaba. Por un momento, sentí un miedo visceral, una mezcla de desconcierto y fascinación, como si estuviera frente a algo que no debía existir, y aún así no podía apartar la mirada. Sentí que la ciudad misma se había vuelto diferente. Calles familiares convertidas en laberintos, luces de semáforo que parecían parpadear más lento, ruidos cotidianos que adquirían un eco extraño y amenazante. Esa sensación me acompañó hasta llegar a mi departamento. Una vez dentro, cerré la puerta y me apoyé en ella, intentando recuperar la calma. El ruido de la calle se filtraba apenas por las ventanas y aún así podía sentir su presencia persistente en mi mente, como si cada pensamiento mío estuviera siendo observado. Aquella noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía su figura rígida y silenciosa entre la multitud de la plaza o al borde de mi visión en las calles. Empecé a cuestionar mi percepción de la realidad, preguntándome si todo era producto de mi imaginación, o si realmente había algo en Guadalajara que no podía explicar. A partir de ese día, mi vida comenzó a girar en torno a su presencia. Cada actividad, cada salida, cada momento de tranquilidad estaba teñido por la posibilidad de verlo aparecer. La ciudad ya no me parecía la misma. Mis rutas, mis costumbres, incluso el simple hecho de abrir la ventana para tomar aire, estaban marcadas por una tensión constante y silenciosa, una vigilancia que parecía provenir de otro tiempo, de otro mundo, pero que existía allí frente a mí en mi ciudad. Los días siguientes fueron un torbellino de ansiedad. Cada vez que caminaba por la ciudad, esperaba encontrarlo en alguna esquina, en el reflejo de un escaparate, entre la multitud que llenaba la Plaza Tapatía. Mi mente ya no podía distinguir entre la rutina diaria y la sensación constante de ser observado. Intentaba distraerme en la librería, acomodando libros, ayudando a los clientes, escuchando el murmullo de la ciudad desde las ventanas, pero siempre sentía que su presencia estaba allí, aunque nadie más la notara. Una tarde, con un sentimiento de nostalgia que se hizo más intenso que nunca, decidí revisar fotos antiguas de mi familia. Vivir solo me había hecho sentir una especie de vacío, y necesitaba conectarme con recuerdos de mi infancia, con momentos donde todo parecía seguro y sencillo. Saqué los álbumes del estante, los abrí sobre la mesa del comedor y empecé a pasar las páginas lentamente. Cada fotografía traía consigo olores, voces y sonidos que me transportaban. La risa de mi hermana pequeña en un cumpleaños, el olor de la comida que mi mamá, Teresa, cocinaba los domingos, el sonido de las campanas de la iglesia cercana que siempre marcaban el inicio de alguna celebración. Mientras revisaba un álbum particularmente antiguo, encontré una foto que me detuvo por completo. Era una fotografía familiar, tomada muchos años antes de mi nacimiento. Lo reconocí de inmediato. El hombre de las ropas antiguas estaba allí, parado detrás de mi abuelo y mis padres jóvenes, con la misma postura rígida, el traje impecable y el cabello perfectamente peinado, igual que lo había visto en la Plaza Tapatía. Mi corazón empezó a latir con fuerza y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No podía creer lo que veía.
Cada detalle coincidía exactamente con la figura que había estado siguiéndome. Y sin embargo, esta imagen era anterior a mi existencia. Sentí una mezcla de miedo, confusión y fascinación. No podía explicarlo, y por un momento me sentí paralizado. La sensación de que mi mundo había cambiado y que había algo que no comprendía del todo me envolvía. Mi mente intentaba racionalizarlo. Quizá era un ancestro lejano, una coincidencia con alguien que se parecía, pero no podía ignorar que los detalles exactos de su ropa y su postura eran idénticos a los que yo había visto en la ciudad. Con la necesidad de respuestas, llamé a mi mamá. Cuando le conté lo que había descubierto y le pregunté quién era ese hombre en la fotografía, ella me contó que se trataba de mi abuelo, Fernando, quien había fallecido un año antes de que yo naciera. Mi madre me relató cómo había sido su juventud, su carácter serio y reservado, y cómo esa fotografía había sido tomada en una reunión familiar donde él apenas aparecía en las fotos, siempre un poco al margen. No lo conocí personalmente, y aún así allí estaba él, siguiendo cada uno de mis movimientos desde una existencia anterior. Sentí que un peso desconocido se instalaba en mi pecho. Me pregunté si lo que veía ahora era realmente su espíritu, si había algo que quería comunicarme o si simplemente su presencia era un eco de mi propia mente, un vínculo que no comprendía. La confusión me generó una mezcla de miedo y tristeza, como si la ciudad entera hubiera adquirido una capa adicional de misterio y amenaza silenciosa. Pasé el resto de la tarde mirando la foto, recordando historias que mi madre me había contado y sintiendo que de alguna manera algo me conectaba con mi abuelo más allá del tiempo y la vida misma. Cada detalle cotidiano de mi departamento, el sonido del agua de la llave al lavar los platos, la luz de la tarde entrando por la ventana, el olor del café recién hecho, parecía transformarse en un escenario cargado de tensión, como si su presencia estuviera ahí, invisible pero innegable, observando cada uno de mis movimientos. Desde ese día, la sensación de ser seguido se intensificó. Cada paso que daba por Guadalajara llevaba consigo un miedo silencioso pero constante. Ya no podía confiar en la percepción de los demás. Mis amigos, mi mamá, incluso Lucía en la librería, insistían en que nadie más lo veía, y eso solo reforzaba mi sensación de aislamiento y desconcierto. El hombre de las ropas antiguas no me perseguía de manera agresiva ni amenazante, pero su existencia en mi vida cotidiana se convirtió en una sombra persistente, una presencia que me hacía cuestionar todo lo que daba por seguro, la realidad, el tiempo y la memoria de mi propia familia. Después de la llamada con mi madre, algo cambió. Durante los días siguientes, la ciudad parecía igual, pero yo la percibía de otra manera. Cada calle, cada plaza, cada escaparate me recordaban su presencia, aunque de manera diferente. Ya no lo sentía como una persecución constante. Ahora era más bien una sensación de espera silenciosa, como si su vigilancia se hubiera detenido, pero permaneciera en mi mente. Al principio lo seguía viendo, aunque de forma más sutil, reflejos en ventanas, sombras al borde de mi visión, figuras rígidas entre la multitud. Cada aparición me producía una mezcla de miedo y familiaridad, como si lo conociera de toda la vida, y que al mismo tiempo no supiera nada de él. Cada gesto, cada postura, me hacía sentir que había un vínculo que no podía comprender del todo, pero con el paso de los días noté que dejaba de aparecer por completo. Ya no lo veía en la plaza, en la calle Independencia, ni siquiera en el parque cercano a mi departamento. Su ausencia era palpable, y el vacío que dejó me hizo sentir una inquietud distinta, casi tan intensa como cuando estaba presente. Era como si su misión hubiera terminado al revelarse su identidad, pero la pregunta sobre el porqué de su vigilancia seguía flotando en mi cabeza. Salí a caminar por la ciudad, recorriendo los lugares donde tantas veces lo había visto: la Plaza Tapatía, la librería, la panadería, las calles donde solía pasar. Todo estaba igual, lleno de gente y ruido cotidiano, pero él ya no aparecía. La sensación de ser observado desapareció, pero quedó una tensión silenciosa,
un recuerdo constante que me hacía dudar de la realidad y de mi propia percepción. En casa, mientras revisaba nuevamente los álbumes de fotos y recordaba a mi familia, sentí una mezcla de alivio y temor. Saber que se trataba de mi abuelo, Fernando Ramírez, quien murió antes de que yo naciera, daba cierto sentido a lo vivido, pero no respondía a todas las preguntas. ¿Por qué me siguió durante semanas? ¿Cuál era el motivo de su vigilancia? La duda permanecía, intacta y silenciosa. Ahora, cada vez que camino por Guadalajara, cada vez que paso frente a un escaparate o escucho los sonidos de la ciudad, hay un eco de su presencia en mi memoria. La ciudad sigue su rutina llena de vida y ruido, pero para mí su sombra persiste, invisible, dejando un misterio que quizá nunca se resolverá. La sensación de que alguien me observa desapareció físicamente, pero quedó en mi mente como un recuerdo inquietante, un vínculo con un pasado que creía olvidado y que ahora forma parte de mi vida cotidiana. Me llamo Guillermo, tengo 48 años y vivo solo en la colonia americana, en Guadalajara. Nunca me casé, pero tengo una hija adulta, Berenice, que vive en otra ciudad. Su madre, Flavia, mantiene contacto conmigo de vez en cuando. Hablamos principalmente de ella, de su trabajo y de sus estudios, aunque últimamente he evitado contarle lo que me está pasando, porque no quiero preocuparla ni que piense que estoy perdiendo la cabeza. Todo comenzó hace un par de meses, con sueños que parecían inocentes al principio, pero que no dejaban de repetirse. Soñaba con calles que conocía desde hace años, las aceras de piedra, las farolas oxidadas, los carteles antiguos de tiendas que ya cerraron, y unas escaleras estrechas que suben entre casas de ladrillo rojo. Al principio, pensaba que eran solo recuerdos de mi rutina diaria, pero pronto me di cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo. Cada detalle de mis sueños empezaba a aparecer en la vida real. Recuerdo la primera vez que sentí verdadero miedo. Había soñado con un hombre caminando frente a mi casa, con un sombrero que cubría parte de su rostro, y al despertar, noté que un vecino nuevo estaba pasando por la calle con un sombrero idéntico. No era un recuerdo confuso, era exacto. Me quedé paralizado frente a la ventana, mirando cómo desaparecía en la esquina, y una sensación de inquietud recorrió todo mi cuerpo. No pude dejar de pensar en el sueño siguiente. ¿Qué vería esta noche? Mi rutina diaria se transformó en un recorrido cargado de ansiedad. Caminaba hacia la panadería de la esquina, observando con cuidado los escaparates, los colores de las casas, los bancos de la plaza. Cada sombra me parecía más larga, cada farola más apagada. Incluso los sonidos de la colonia, el canto de los pájaros, los pasos de los niños, el tráfico distante, comenzaron a parecerme más intensos, casi amenazantes. Era como si todo conspirara para recordarme que los sueños no eran solo sueños. Intentaba mantener la normalidad frente a Berenice y Flavia, enviando mensajes cortos, asegurándoles que todo estaba bien, pero por dentro estaba preocupado y exhausto. La ansiedad me seguía a todas partes. Al preparar el café, al regar las plantas, incluso al leer el periódico en la sala. Cada detalle cotidiano se mezclaba con los fragmentos de mis pesadillas, y ya no sabía dónde terminaba la realidad y dónde comenzaba el sueño. Al principio traté de racionalizarlo. Me decía a mí mismo que eran coincidencias, que mi mente estaba jugando con recuerdos viejos. Pero luego empecé a notar que los sueños no eran solo coincidencias, presagiaban pequeños eventos desagradables en mi vida. Un gato de la calle que vi en el sueño apareció atropellado a la mañana siguiente. Un vecino con quien discutí días antes apareció herido en un accidente menor. Pequeñas desgracias que se repetían con detalles exactos. El miedo empezó a instalarse en mi rutina. No dormía tranquilo. Contaba las horas antes de la siguiente noche. Y cada vez que cerraba los ojos, me preparaba para enfrentar lo desconocido. Mi corazón latía más rápido, mis manos sudaban y me encontraba respirando con dificultad antes incluso de caer en el sueño. Comencé a evitar ciertas calles, a mirar a todos lados al salir y a registrar cada sonido en mi casa con atención obsesiva.
La sensación de ser observado era constante, incluso durante el día. Mi hogar, que antes era un refugio, se convirtió en un espacio de vigilancia y ansiedad. Cada paso que daba por las escaleras, cada crujido del piso de madera, cada sombra proyectada por la luz de la calle, me hacía recordar mis sueños. Era como si la colonia americana misma se hubiera transformado en un laberinto de presagios y yo no tuviera salida. Comencé a preguntarme si debería buscar ayuda, pero no sabía a quién recurrir. La idea de contarle a alguien me llenaba de vergüenza y temor. No quería que pensaran que estaba loco. Sin embargo, la inquietud de que mis sueños anticiparan cosas malas era demasiado fuerte. Cada noche, al acostarme, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de anticipación y terror. Así pasaron las primeras semanas, entre la vigilia ansiosa y los sueños que ya no eran solo recuerdos, sino presagios. La vida cotidiana seguía su curso, pero mi mente estaba atrapada entre lo que veía y lo que soñaba, incapaz de distinguir la realidad de la pesadilla. Y aunque intentaba ignorarlo, una certeza inquietante crecía en mí. Mis sueños me estaban diciendo algo, y yo no sabía qué sería la próxima vez que cerrara los ojos. Después de semanas de no dormir bien, y tras observar que los sueños continuaban presagiando pequeños percances en mi vida diaria, decidí hacer caso a una recomendación de mi tía Lupe. Ella siempre tuvo cierta confianza en las tradiciones de la colonia y me habló de Mariana, una curandeira que vivía a unas cuadras de mi casa y que era conocida por ayudar a la gente con problemas que no se podían explicar con la lógica. Al principio sentí cierta desconfianza. Nunca había recurrido a nada de eso y me sentía un poco ridículo, pero la ansiedad me estaba consumiendo y la idea de que alguien con experiencia pudiera ofrecerme alguna protección me dio un pequeño alivio. Mariana me recibió en su casa, que olía a hierbas secas y a incienso. Las paredes estaban cubiertas de telas de colores vivos y fotos de santos. Su mirada era intensa pero serena, y cuando me explicó el procedimiento, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, alguien parecía entender la gravedad de lo que me ocurría. Me indicó que me sentara frente a una pequeña mesa cubierta con manteles bordados y velas encendidas, y comenzó un ritual sencillo pero minucioso. Tomó un vaso de agua y lo bendijo con palabras que no entendí del todo, pero que se sentían antiguas y cargadas de intención. Luego me entregó un amuleto de cuerda roja, con instrucciones precisas: llevarlo siempre conmigo, especialmente por las noches, mantenerlo limpio y, sobre todo, no ignorar los signos de los sueños, pero tampoco dejarme atrapar por el miedo. El ritual me dejó una sensación de calma momentánea. Durante unos días creí que tal vez todo terminaría, que finalmente podría dormir sin la presión de anticipar los presagios. Sin embargo, los sueños no cesaron. La primera noche después del ritual, volví a soñar con las calles conocidas, la misma escalinata y los mismos rincones oscuros, y un sentimiento de déjà vu me paralizó al despertar. Sabía que algo malo volvería a aparecer en la vida real. La frustración comenzó a mezclarse con el miedo. Sentía que había hecho todo lo posible, que había seguido instrucciones, pero los sueños seguían llegando con la misma intensidad. Cada día caminaba con cautela, revisaba las cerraduras, miraba por la ventana antes de salir y registraba cada sonido que me llegaba de la calle. El cansancio físico y mental se acumulaba y empecé a tener dificultad para concentrarme en tareas simples como preparar el desayuno o arreglar la casa. El terror psicológico me estaba consumiendo. Mi mente no dejaba de jugar con los escenarios de los sueños, imaginando pequeñas variaciones que podrían volverse realidad. A veces, mientras barría el patio, sentía que alguien me observaba desde la esquina de la calle, y en segundos me recordaba que había visto esa misma sombra en un sueño reciente. Cada detalle cotidiano, el crujido del piso, la brisa que movía las cortinas, el sonido lejano de un perro, se convertía en un presagio potencial. Intenté mantener la normalidad en mi contacto con Berenice y Flavia, pero era difícil. Les hablaba de rutina, del trabajo, de la vida diaria, pero no mencionaba nada sobre los sueños. No quería preocuparlas ni parecer débil. Sin embargo,
La ansiedad se filtraba en mi comportamiento. Me encontraba revisando repetidamente la puerta de entrada, despertando con sobresaltos y muchas veces sintiéndome atrapado en una espiral de miedo que no podía controlar. El amuleto de Mariana me daba un alivio mínimo. Lo llevaba en la mano mientras caminaba por la calle o al dormir, pero cada noche el mismo temor regresaba. La sensación de que algo esperaba que cerrara los ojos, de que los sueños no eran solo imágenes, sino advertencias de lo que estaba por venir. La seguridad que Mariana ofrecía se sentía insuficiente frente a la fuerza de las pesadillas. Pese a todo, intenté aferrarme a la rutina. Preparar café a la mañana, observar a los vecinos, hacer pequeñas compras, charlar indirectamente con Flavia sobre Berenice, mantener la vida en apariencia normal, pero en el fondo sabía que el verdadero desafío estaba cuando caía la noche. Cada vez que me acostaba, sentía que estaba entrando a un terreno desconocido y peligroso, donde cada sombra podía ser un aviso y cada sueño, un presagio que no podía ignorar. Y así continuaron los días, con los sueños manteniéndome en un estado de alerta constante, y la sensación de que algo más grande, algo que yo no podía controlar, estaba por revelarse. Algo que me haría cuestionar no solo la vigilia, sino la misma esencia de la vida y la muerte. Nunca voy a olvidar la noche en que todo cambió. Después de semanas de sueños repetitivos y de seguir las instrucciones de Mariana, la curandeira, me acosté con la misma mezcla de miedo y resignación que ya era parte de mi rutina. Pero esta vez, el sueño fue diferente. Desde el primer instante, supe que no era un sueño común. Me encontré en una calle de la colonia que conocía bien, pero la luz era extraña, casi grisácea. Las casas parecían más altas, las sombras más largas. Caminaba sin rumbo cuando apareció un hombre con un traje negro impecable y un sombrero elegante, que proyectaba autoridad y misterio al mismo tiempo. No dijo mucho, solo me hizo sentir que había algo que necesitaba ver. La forma en que me miraba me hizo temblar. Sus ojos parecían saber más de mí que yo mismo. De pronto, todo cambió. La calle desapareció y me encontré observando un lugar cerrado, iluminado por luces suaves y velas. Era un salón de velorio, con flores de cempasúchil y coronas dispuestas cuidadosamente. Lo que vi me paralizó. Estaba yo mismo de pie, al final de un ataúd, y dentro, tendido, estaba mi cuerpo, inerte. La ropa que llevaba era la que uso en mi vida cotidiana, y sin embargo, todo parecía extremadamente real. La gente a mi alrededor me era conocida. Vecinos, amigos y algunos familiares se movían con solemnidad. Algunos lloraban discretamente, otros mantenían la compostura. Escuché el murmullo de conversaciones lejanas, los pasos sobre el piso de madera y el crujido de las sillas. Era un momento solemne, cargado de tristeza y extrañeza, y al mismo tiempo un espectáculo que me aterraba porque yo era parte de él, y a la vez lo observaba como un espectador impotente. Sentí un miedo profundo, mezcla de incredulidad y terror. ¿Cómo podía estar vivo y a la vez muerto? ¿Era una advertencia o simplemente una ilusión? Cada detalle de la escena era vívido. El olor de las flores, el aroma del incienso, el leve zumbido de los ventiladores, incluso la textura del ataúd parecía real bajo mis ojos. El hombre de traje negro apareció a mi lado nuevamente y me hizo sentir que todo esto tenía un propósito, que aún había algo que necesitaba comprender, pero no me dio respuestas. Desperté sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora, temblando y con la sensación de que el sueño no había terminado. Cada sombra en mi habitación parecía más intensa. Cada sonido externo me recordaba a aquel salón de velorio y sentí que no podía confiar ni en mis propios sentidos. La ansiedad se apoderó de mí. Mis manos temblaban y me costaba respirar, mientras revisaba cada rincón de mi casa, buscando signos de que lo que había visto pudiera ser real. Durante los días siguientes, la sensación de estar observado no me abandonó. Caminaba por la calle, pero cada vecino, cada sombra de árbol, cada coche que pasaba, me recordaba la visión de mi propio velorio. Intenté distraerme con tareas cotidianas,
con llamadas indirectas a Flavia y Berenice, pero la imagen del ataúd y de mi cuerpo inmóvil seguía presente en mi mente, constante, como una película que no podía apagar. Me sentía atrapado entre la vigilia y el sueño, como si la línea que separa la vida de la muerte se hubiera vuelto difusa. Cada noche, antes de dormir, sentía un nudo en el estómago y un temor que no podía describir con palabras, la certeza de que algo había cambiado para siempre en mi percepción de la realidad. La presencia del hombre de traje negro, la intensidad del velorio y la sensación de que estaba destinado a ver algo más, me dejaban exhausto, con la mente al límite de su resistencia. Incluso durante el día, los recuerdos del sueño se mezclaban con la rutina. Los crujidos del piso al caminar, el sonido de las llaves al abrir la puerta, las luces de la calle proyectando sombras extrañas sobre las paredes. Todo parecía recordarme que algo estaba pendiente, algo que no podía ignorar ni controlar, y aunque intentaba racionalizar, sabía que mis sueños ya no eran simples imágenes, sino advertencias que podían alterar la vida real de formas que aún no comprendía del todo. La sensación de vulnerabilidad y temor se convirtió en mi compañera constante. No podía confiar ni en mis recuerdos ni en mi percepción de la realidad. Cada día, cada sonido, cada sombra, parecía contener un mensaje que mi mente intentaba descifrar sin éxito. Y mientras me preparaba para enfrentar otra noche, supe que algo más estaba por revelarse, algo que tal vez marcaría un punto de no retorno. Después de aquella visión de mi propio velorio, algo cambió en mí. Cada noche, al acostarme, ya no sentía solo ansiedad por los sueños, sino un miedo profundo a lo desconocido, a lo que podría revelar la próxima pesadilla. La vida cotidiana se volvió un ejercicio de vigilancia constante. Cada crujido en el piso, cada sombra proyectada por la luz de la calle, cada voz que llegaba desde la ventana me recordaban lo vulnerable que me sentía. Intenté seguir con la rutina, preparar café por la mañana, barrer el patio, hablar indirectamente con Berenice y Flavia, pero todo parecía teñido por la imagen de ese ataúd, de mi propio cuerpo inmóvil, observado por los demás. El amuleto de Mariana seguía conmigo, y aunque me daba cierta seguridad, no lograba borrar la sensación de que algo estaba pendiente, de que la vida y la muerte podían cruzarse en cualquier momento y sin previo aviso. Con el tiempo, comencé a reflexionar sobre la muerte de manera más intensa. Sabía que todos moriríamos algún día y que no hay forma de evitarlo, pero lo que me aterraba era no saber cuándo, y la visión de mi velorio me hizo cuestionar si mi sueño no estaba señalando un futuro cercano. La incertidumbre se volvió una sombra constante sobre mis pensamientos. Cada ruido, cada paso, cada sombra podía ser un presagio de algo que estaba por ocurrir. Los días siguieron su curso y poco a poco los sueños empezaron a desaparecer. No hubo un anuncio, ni una explicación, ni siquiera un cambio evidente en mi rutina. Simplemente dejaron de aparecer, pero el alivio no fue completo. La ausencia de sueños dejó un vacío cargado de duda y desasosiego. Aunque podía dormir, cada noche llevaba consigo la pregunta que no podía contestar. ¿El fin estaba cerca o simplemente había terminado el ciclo de advertencias? Mi percepción de la realidad cambió para siempre. Caminaba por la colonia americana y cada calle, cada escalera, cada esquina recordaba los sueños que una vez me persiguieron. La sensación de vigilancia, aunque debilitada, seguía ahí silenciosa. A veces sentía un escalofrío al pasar frente a una farola o al escuchar el eco de unos pasos que no reconocía. Era como si el hombre de terno negro aún estuviera observando, esperando un momento que yo no podía anticipar. Reflexioné mucho sobre lo que había sucedido. No encontré respuestas claras. No hubo explicación racional que pudiera calmar la ansiedad. Solo me quedó la certeza de que había visto algo más allá de lo habitual, algo que me enseñó la fragilidad de la vida y lo impredecible del destino. La experiencia me dejó una mezcla de respeto, miedo y curiosidad, una sensación que me acompañaría el resto de mi vida, silenciosa y persistente. Y ahora que al mirar atrás,
Comprendo que los sueños cumplieron su función. Me hicieron consciente de la vulnerabilidad y de la incertidumbre que todos cargamos, y me enseñaron que la vida puede cambiar en un instante, sin advertencia ni explicación. Aunque los sueños ya no vuelven, la duda permanece. No sé cuándo llegará mi final, ni cómo será, y la idea de que aquel sueño podría haber sido una premonición verdadera sigue rondando mis pensamientos, como una sombra que nunca termina de desaparecer. Camino por la colonia cada día, observo las mismas calles, las mismas escaleras, y siento que llevo conmigo una parte de aquello que vi en el sueño. La vida continúa, pero la experiencia dejó su marca. Sé que algo me ha cambiado para siempre, que la línea entre vigilia y sueño es más fina de lo que jamás imaginé, y que la muerte puede acercarse de maneras que no estamos preparados para comprender.